quiero invitarte a que prestes atención. Ese es el título del mensaje. Prestar atención es algo que demanda un profesor de su alumno para que atienda la explicación sobre aquello que tiene que hacerle entender. Y a veces los alumnos se despistan y necesitan que el profesor haga algo que llame su atención y a veces, pues no sé, una simple palmada o un simple mencionar el nombre de la persona puede hacer que alguien preste atención. Cualquiera que sea la disciplina, cualquiera que sea el mundo en el que nos movemos, siempre hay alguien que demanda esa atención. Por ejemplo, en la parte educativa, como te dije, un profesor con un alumno. Pero en la parte deportiva, también a veces el entrenador pide que los jugadores le presten atención acerca de lo que él les está diciendo que tienen que hacer. También en la parte social, cuando realizamos alguna tarea o una labor de ayuda, se nos explica exactamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y se nos pide que prestemos atención para que se haga conforme las instrucciones. Y también en la parte laboral. En la parte laboral también tenemos ese tiempo en el que necesitamos prestar atención. Cuando se nos explica una tarea concreta para realizar en el trabajo y se nos dice tienes que hacerlo así y así. Y generalmente tenemos que prestar atención. Prestar atención es lo que mi mujer me dice a mí cuando quiere decirme algo. Cuando ella ve que yo no la estoy mirando, cuando no estoy poniendo atención a cualquier cosa que ella me va a decir, siempre me dice, Samuel, ¿me estás escuchando? Entonces, Samuel, ponme atención. Entonces yo trato de poner atención, intento, y entonces ella me dice o me comunica lo que tengo que saber para que lo pueda hacer o para que simplemente esté informado o que actúe, no sé, algo. Entonces, prestar atención es importante. Y entonces, Dios ha tomado también esa iniciativa de que nosotros prestemos atención. Y Él ha tomado iniciativa en qué cosas son aquellas que nosotros tenemos que prestar atención, que Él quiere que sepamos. Aquellas cosas que son importantes, aquellas cosas que son necesarias para nuestras vidas y que nosotros debemos después cumplirlas. Entonces, Él quiere que prestemos atención a una serie de cosas. Y en el mensaje de hoy necesitamos prestar atención a qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero no solamente en este mensaje, sino en todos. En todos los mensajes, en todos los sermones, en cada situación en la que nosotros nos presentamos delante de la palabra para leerla, para meditarla, nosotros tenemos que prestar atención, porque hay algo importante que Dios quiere decirnos. Y hay algo importante en cada cosa de la vida que alguien siempre quiere comunicarnos. A veces eso, prestar atención, requiere advertencia, pero a veces prestar atención es estar alerta. Y en el texto de hoy vamos a descubrir cómo Dios quiere que nosotros prestemos atención a algo importante que tiene que ver con su Hijo Jesucristo. Vamos a leerlo. El pasaje de hoy está en el Evangelio de Marcos. Seguimos en Marcos, como no. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 13. Pero vamos a leer primero del 2 al 8 y después leeremos los otros versículos hasta el 13. Dice la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les hizo subir aparte, a solas, a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavandero en la tierra las puede dejar tan blancas. Y les apareció Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, Rabí, es bueno que nosotros estemos aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues él no sabía qué decir, porque tuvieron miedo. Vino una nube haciéndole sombra, y desde la nube una voz decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y de inmediato, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Transfiguración, esa palabra es un término griego, la palabra en griego es metamorfot. Casi no lo digo. Metamorfot. No lo voy a decir. Creo que lo voy a leer. Metamorfote, ¿vale? Esa es la palabra en griego. Significa cambiar de forma o cambiar en su exterior, en la apariencia exterior.
Es un cambio, en definitiva es un cambio. Este cambio nos muestra la renovación que también nosotros, ese cambio en Jesús, eso es lo que nos mostró, lo que Él quiso mostrarle a sus discípulos, también nos muestra a nosotros, los creyentes, que seremos revestidos, transformados, cuando el Señor venga en su segunda venida a por su iglesia, a por aquellos que han creído en Él. El pasaje que hemos leído, todo el pasaje muestra la dedicación de Jesús a la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es la prioridad del Hijo. Y su partida, que curiosamente no en el texto de Marcos, pero sí en el texto de Lucas, capítulo 9, que habla acerca también de la transfiguración, dice que será una partida desde Jerusalén. Y allí pues va a presentarse para morir, se va a presentar también, vamos a poder ver su resurrección y también cómo Él asciende a los cielos en un éxodo que Él debía de cumplir. El acontecimiento de la transfiguración es un destello, algo rápido, algo que podemos ver, pero que a la vez también se muestra como grandioso, se muestra como todo el misterio que tiene que ver con Jesús el Cristo. Es un anticipo de la resurrección gloriosa del Maestro, de nuestro Maestro. Empezando ahí en el versículo 2, nos muestra cómo Jesús se va con sus discípulos, pero no con todos. Coge a 3 de los que son íntimos, se los lleva con Él, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se los lleva con Él y se los lleva al monte Hermón. Otros dicen que es el monte Tabor, pero no tiene sentido por el tema de las distancias y la cercanía con Cesarea de Filipo, donde habían estado recientemente. Así que están en el monte Hermón y se lleva a estos 3 después de que incluso casi una semana antes Pedro lo hubiera declarado como el Cristo, posiblemente como una iniciativa propia, pero tal vez de acuerdo con todos, creyendo que Él era ese Mesías, ese ungido que había de venir. Así que Jesús se muestra a ellos en ese momento de la transfiguración como era antes de su encarnación y como será después de su exaltación, o sea, de su ascensión a los cielos, de su resurrección y su ascenso a los cielos. Así que se muestra cómo era antes y cómo será de nuevo en ese momento de la gloria en la que Él vendrá. Posiblemente es lo que llamamos una teofanía. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de teofanías. Una teofanía es una manifestación de Dios al hombre, una revelación directa de Dios al hombre. Y bueno, pues generalmente estas teofanías ocurrían en los montes, en las montañas. Podemos ver que con Moisés y con Elías, 2 de los que son nombrados en el texto de hoy, con Moisés y con Elías se producen esas teofanías, esas manifestaciones de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento vemos algunas. Y una, por ejemplo, relevante, que todos recordaréis, es el momento de la ascensión a los cielos de Jesús. Eso también es una teofanía. En el mismo término que os dije antes, griego de oye, se me está trabando la lengua ahí con la palabrita. Metamorfote. En ese mismo término podemos ver que se aplica para la experiencia de ser nosotros, como te dije antes, revestidos o hechos nuevos en la segunda venida de Cristo. Y de esa referencia que hace de Moisés y de Elías, confirma aquella esperanza que el pueblo de Israel, los judíos, tenían acerca de la venida de ese Mesías. Y entonces recordaban que antes de esa venida vendrían los grandes hombres de Dios en aquellos días finales para hacer acto de presencia antes de esa manifestación del Mesías, el ungido de Dios, al que esperaban. Esto es una referencia en Malaquías, capítulo 4 y versículo 5. Esto muestra el testimonio de la ley. Moisés y Elías muestran el testimonio de la ley y de los profetas. Un testimonio que la ley y los profetas dan acerca de Jesús. Moisés y Elías representaban esa esperanza en el Antiguo Testamento sobre el reino de Dios. Moisés era el que entregaba la ley y Elías como profeta era el esperado, el que vendría antes de ese Mesías, el precursor de ese Mesías. Pedro entonces ve aquí en esa situación que está viviendo algo impresionante, algo a los ojos de ellos que sin palabras, dice el texto, que se quedaron, que estaban incluso como temerosos. Incluso parece que las palabras de Pedro podrían ser palabras que se mostraban con temor, como cuando nosotros estamos en una situación difícil
o en una situación de tensión, o en algo que realmente, no sé, pues es importante para nosotros, y las palabras nos salen cortas o con temor, o no sabemos qué decir porque pensamos que vamos a meter la pata. Y además Pedro ya estaba puesto en esto de meter la pata, así que, bueno, él estaba temiendo qué era lo que decía. Así que lo que decía podríamos incluso hasta pensar que podría estar diciéndolo hasta con temor, a voz baja, casi que sin ni se le entendiera. Pero Jesús estaba entendiendo lo que él decía. Pedro ve aquí entonces no solamente algo impresionante, sino que maravillado como está por lo que está sucediendo, por tantas cosas que ha visto en Jesús, y esta, una más, Pedro ve una oportunidad de disfrutar el momento. Aún con temor y todo, pero dice, yo quiero disfrutar este tiempo. Hay momentos en la vida en los que uno los disfruta y no hay cámara de foto que pueda captar eso. Y aún captándolo, los recuerdos, los sentidos nos hacen entender lo que eso significa. Yo siempre voy a recordar, siempre lo cuento, el nacimiento de mi hija Noemi, porque fue un nacimiento diferente a los demás. Noemi, como se suele decir, ella vino con los pies por delante. Entonces nació sacando primero los pies en vez de sacar primero la cabeza, ¿verdad? Así que aquella imagen de la cual no tengo una foto, pero que pude ver, es algo que guardo gratamente, ¿no? Y tú dices, eso es impresionante. Yo creo que Pedro estaba en ese momento así, ¿no? Estaba disfrutando tanto que quería quedarse allí. Quería quedarse con Jesús y con los acompañantes de Jesús, con Moisés y con Elías. Y le dice, bueno es, Señor, que nos quedemos aquí. Eso es un hebraísmo que quiere decir que alarguemos el tiempo en este lugar. No hay prisa por marcharse. No hay que ir a ningún sitio, nadie nos está esperando. Los discípulos que quedaron atrás se pueden esperar por nosotros. Vamos a disfrutar de este momento. Y nos dice el texto que ellos estaban impresionados, que ellos tenían ahí entonces una muestra de temor reverencial hacia Jesús y hacia lo que estaba sucediendo en ese momento. Ellos estaban temerosos de Dios, pero deseosos de ver qué era lo que iba a ocurrir allí. Por eso es que Pedro le propone a Jesús hacer 3 enramadas. La enramada, pensando en la fiesta de las cabañas y pensando en la fiesta que es también la de los tabernáculos, significa ser una morada para que alguien pueda vivir o permanecer allí. Y para que tenga un lugar donde pueda estar. Es un lugar momentáneo. Lo conocemos esta fiesta como la fiesta de Sukkot. Y como bien dije, el significado es la fiesta de las tiendas de campaña o de una vivienda temporal. Con el paso de los años, con el paso del tiempo, esta fiesta tomaba un sentido escatológico por la venida de ese Mesías. Y nosotros también la recordamos como ese momento en el que el Señor vendrá ya para dejar su presencia permanente entre nosotros, la segunda venida. Así que no solamente era un recordatorio para Israel, aquella fiesta de las cabañas que conmemoraban o celebraban, recordando que Dios había estado con ellos durante los 40 años en el desierto y su presencia con ellos les guiaba, les daba protección, sino que además le daban ese sentido de lo que sucederá, lo que vendrá. Es interesante que todas las fiestas de los judíos, todas las fiestas que los judíos celebraban conforme a lo que había dejado la ley escrito en el Antiguo Testamento, ellos las celebraban y en cada una de ellas podemos ver cómo Jesús está presente y cómo se le puede dar sentido en Jesús a esas fiestas. Es interesante que Jesús participó en esas fiestas y siempre ponía el énfasis en que la gente mirara a través de él la fiesta para darle un nuevo significado. De ahí, por ejemplo, también la fiesta de la Pascua, que en Jesús Él es nuestro Cordero inmolado, el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Así que están en ese momento. Los judíos veían en aquel día de salvación, veían como el momento en el que Dios haría una morada entre ellos nuevamente, como cuando estaban en el desierto. Otra vez el momento es pensando tal vez en lo temporal, tal vez pensando en lo permanente. Y hay muchas referencias bíblicas de Dios morando en una tienda o tabernáculo, especialmente en ese tiempo en el desierto, pero también hasta que David tuvo en su corazón hacer el templo y Salomón lo construyó. Dios siempre moraba, y la presencia del arca y de aquel tabernáculo era lo que mostraba que el pueblo o que el profeta Moisés o cualquiera de los profetas podía entrar a la presencia de Dios, cualquiera de los sacerdotes podía entrar
a la presencia de Dios. Entonces, será cuando muchos gentiles, tal vez yo, tal vez tú, puesto que no tengo constancia de ser descendiente de judío, todas las naciones vendrán a ese día, a ese encuentro, y entonces nosotros podremos reunirnos para adorar al Señor juntos, a ese Dios que viene y se manifiesta en Israel, pero que es Dios para todos los pueblos. Pedro hablaba aquí, como dije, asustado. Jesús era para él solo el rabí, el maestro, alguien diferente, con ese sentido del Cristo, el ungido, el Mesías, del que hemos hablado en otras predicaciones antes que esta y que hemos mencionado también ahora. Y por eso él habla de esas enramadas. Vamos a hacer esas enramadas. Tal vez Pedro recordaba o habría recordado de que cuando Dios se manifestó en el Sinaí, en el desierto, mucho antes de esto, por supuesto, entonces él habitaba en ese tabernáculo y habitaba en esas tiendas. Entonces Jesucristo es mucho más que un profeta cualquiera. Y aunque es verdad, y hemos dicho que en Jesús se reconocen esos tres oficios de profeta, de rey y de sacerdote, Jesucristo no es un profeta igual a los demás. Algunos solo lo tienen en otras religiones, en otros contextos, lo tienen solamente como un profeta. Pero Jesús tiene ese oficio, pero Jesús es Dios. La Biblia dice acerca de él en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y también nos dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús era un profeta, sí, pero era mucho más que eso. Él es Dios. Habla el texto de esa nube, y esa nube tiene el sentido de la Shekinah. Es difícil traducir esta palabra a nuestro idioma o a nuestra lengua, pero el significado más cercano es el de la presencia de Dios o la morada de Dios en cualquier lugar, junto a una manifestación gloriosa de su luz, de quién es Él. Como en el Sinaí, como en el desierto, asimismo, la nube es el símbolo de esa presencia de Dios. Y los tres discípulos vieron un anticipo de la venida final de Cristo, del Señor Jesucristo, en ese gran día de Dios, rodeado por toda la gloria que le correspondía desde antes de la fundación del mundo, la gloria del Padre, la gloria de la que se desprendió para hacerse hombre y estar entre nosotros. La voz del cielo, entonces nos dice el versículo 7 y 8, nos dicen que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este era el signo de prestar atención a Jesús. Es esta la voz importante. No es lo que dice Pedro, la voz importante aquí es lo que Dios dice desde los cielos. Eso es lo importante. Y confirma otro episodio parecido que ya vimos en el capítulo 1 de Marcos y versículo 11, cuando en el bautismo de Jesús en el Jordán también se abren los cielos. Y entonces se oye una voz en la que dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, complacencia, en Él me agrado, en Él me agrado. Así que lo que dijo Dios es que escucháramos y prestáramos atención a Jesús. Y eso es la llamada de atención hoy para nosotros. Prestemos atención a Jesús. Porque algo interesante que ocurre en esa transfiguración allí, en ese monte, delante de los discípulos, es que después de la transfiguración, Moisés y Elías desaparecen. ¿Quién queda? Queda Jesús. Y entonces otra vez está Jesús con sus discípulos, con esos tres, y después se junta con los otros. ¿Qué quería decirle Dios a aquellos discípulos? ¿Qué quería decirle Dios a la humanidad? Que Moisés, la ley, y Elías, los profetas, dan testimonio acerca de Jesús. Pero hay que prestar atención a Jesús, porque Él es el Salvador, Él es el protagonista. En Él es en quien Dios nos ama tanto como para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Los siguientes versículos, del 9 al 13, dicen lo siguiente. Vamos a leerlo. Dicen así. Mientras descendían ellos del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué significaría aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Él les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. Y como está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea menospreciado. Sin embargo, os digo que Elías ya ha venido, e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Lo sorprendente en este texto que hemos leído ahora es que no es la resurrección de los muertos, sino la resurrección del Hijo del Hombre, la resurrección de Jesús. Porque implica que el Mesías primero tiene que morir. Pero ellos no entendían, insisto, ellos no entendían que el Mesías tuviera que morir. Por eso es que Pedro le dice: no, que no te acontezca esto. ¿No? Lo vimos hace 2 semanas en la predicación, que a ti no te pase esto, porque en su mente no está el concepto de que el Mesías tiene que sufrir. Ese concepto que ya ahora nosotros conocemos en Isaías 53, acerca del Mesías sufriente, ellos no lo tienen. Por eso Jesús les dice esto, y entonces ellos tienen que comprender. ¿Te acuerdas que dije antes de un versículo, Malaquías 4, 4 al 5? Exactamente dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y temible. ¿Quién se aparece en esa escena de la transfiguración con Jesús? Moisés y Elías. La profecía acerca de este momento que hace Malaquías se cumple aquí. Y Jesús había identificado a Elías con Juan el Bautista, que era el que había venido antes que él, el precursor, el que preparaba la senda, el que preparaba el camino para el Señor. Aquel del cual decía Juan, ya lo hemos visto, que no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Entonces, muestra que en este sentido Juan había cumplido la tarea que Elías tenía que haber cumplido en esa profecía. Y al igual que Juan había sido rechazado y había sido asesinado o muerto por Herodes, Jesús también lo sería. Jesús quiere seguir manteniendo el secreto mesiánico acerca de su identidad. Quiere que los discípulos lo mantengan todavía en secreto, porque si los mismos discípulos no habían entendido todavía lo que iba a suceder, cuánto menos la multitud. Jesús les dice: hay que mantener esto en secreto, no digáis nada a nadie, de momento. Porque a partir de la resurrección, cuando Jesús resucita, y el secreto se va a convertir entonces en una divulgación, en propaganda, en algo que va a expandirse grandemente. Cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, entonces ellos empiezan a predicar, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Ellos no entendían las palabras de Jesús en este momento, pero para nosotros es verdad que parece sencillo porque tenemos una visión más amplia, porque tenemos el texto bíblico al completo y conocemos todo, ¿verdad? Por la alusión al Hijo del Hombre, Jesús se refiere a sí mismo. Como buenos judíos, ellos creían en la resurrección. Por lo menos esa era la corriente mayoritaria, aquellos que creían que habría una resurrección. Pero ¿qué significaba esto de que decían los fariseos o los religiosos en aquel tiempo acerca de qué era la resurrección? Los escribas, dice el texto concretamente. ¿Qué era eso de acerca de la resurrección? Querían los discípulos que Jesús les explicara un poquito acerca de esto. Así que, ¿sería como la hija de Jairo que resucitó? ¿Sería como Lázaro que resucitó? Jesús no estaba hablando de una resurrección temporal, porque la hija de Jairo y Lázaro volvieron a morir y entonces ya no para resucitar más en ese momento. Tal vez sí, esperando la esperanza venidera. Es verdad, esperando la segunda venida de Cristo. Jesús hacía una referencia a eso y no a algo temporal. Entonces, ya sabemos lo que Jesús quería mostrarle a los discípulos, a aquellos 3, a los 12, aquello que quería mostrar a las multitudes, a nosotros también, sobre ese momento, sobre su revelación. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Pues una y otra vez, en este tiempo, Dios quiere revelarse. Jesús tiene el deseo de manifestarse y mostrar su gloria a su iglesia, a su pueblo y también a la humanidad. Jesús sigue queriendo acercar a la gente a Él. No se da por vencido y sigue mostrando al mundo que ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el objetivo de Jesús. Jesús tiene interés en ti y en mí.
Jesús tiene interés en nosotros y quiere darse a conocer. Iglesia del Señor, nosotros, bajo la voluntad de Dios, estamos viviendo muchos anticipos de su gloria, pero lo mejor está todavía por cumplirse. En este momento, nosotros también viviremos una transformación para ser totalmente hechos nuevos. Cuando se cumpla el tiempo de la venida, no vamos a resucitar con este cuerpo de pecado. Él nos va a dar una nueva morada. No tendremos que preocuparnos por el pecado y sus derivados, es decir, el sufrimiento por el pecado, el sufrimiento por la enfermedad o la preocupación por las cosas de este mundo. Dejaremos todo eso a un lado porque allí seremos transformados para disfrutar eternamente de la gloria de Dios. Lo que para Pedro había sido un momento temporal pero que quería disfrutar, para nosotros es un momento que será ampliamente largo en la eternidad. Y la Biblia, las Escrituras, nos muestran la verdad sobre Jesús. Es el testimonio, la Biblia es el testimonio acerca de Jesús y debemos crear este testimonio. Iglesia, cuanto más conocemos al Señor y su palabra, más conoceremos ese testimonio, más validez tendrá en nuestra vida y mayor confirmación. Él es Dios. El Espíritu Santo está dando testimonio acerca de Jesús, de que Él es el Señor, que es Dios. Solo Él perdona el pecado y nos reconcilia con Dios. Solamente Jesús puede hacer eso. A Él es el único al que debemos prestar atención. Hemos recibido a Jesús. Y entonces, al recibirle, Él ha venido a nuestras vidas en la bendita persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, ha puesto su tienda, y ya no una tienda temporal, sino una tienda permanente. El Espíritu Santo vive en nosotros y tenemos la bendición de que esto sea así, porque no hemos quedado huérfanos. El Espíritu Santo nos consuela ante la pérdida del Hijo, pero también nos alienta hacia la esperanza de la segunda venida. Nos muestra todas las cosas acerca del Mesías. Debemos disfrutar la presencia de Dios con el impacto de su majestad y gloria. Debemos disfrutar de quién es Él en nosotros. Y por eso nuestra conducta debe alegrar el corazón del Señor. Hay algo que la iglesia debe comprender. Iglesia, debemos comprender que la presencia de Dios en nosotros no es una estancia temporal, sino algo permanente. Levantar enramadas es adorar. Nuestras vidas son el lugar de adoración. Y debemos adorar al Señor con todo el entendimiento. Debemos adorar al Salvador de nuestras almas sabiendo por qué lo hacemos. Y esto requiere desprenderse de toda distracción, solo para centrarnos en Jesús, solo para centrarnos en nuestro buen Dios y Salvador. Parece que hoy hay algunos que todavía que dicen que aman a Dios, pero que para levantar una adoración necesitamos entender que Él habita en nosotros. Veo muchos cristianos interesados en que Dios les visite, pero no en que haga una morada en ellos. Veo muchos cristianos interesados en que Dios les atienda, pero no que se instale en sus vidas. Pero no es así. El Espíritu Santo viene a instalarse, viene a vivir. Y la misma presencia de Dios está en nosotros, por cuanto hemos decidido convertirnos en un seguidor de Jesús. Entonces, no le entristezcamos. No hagamos aquellas cosas que le pudieran desagradar. Muchos piensan que la nube de la presencia de Dios es solo protección. Es decir, yo quiero la presencia de Dios, pero para que me proteja. Pero la nube en el desierto, durante aquellos 40 años, no solamente fue protección por cuanto estaba la presencia de Dios con ellos. También es guía, también es obediencia, también es sometimiento. Esto es interesante. No solo quieras la protección de Dios para que nada te ocurra, para que estés bien, para que estés seguro. Deja que Él te guíe, que te lleve al lugar donde Él quiere llevarte. Confía en que te llevará a un buen lugar, donde podrás disfrutar de su presencia. Entendamos entonces, Iglesia del Señor, entendamos quién es Jesús, quién es y qué ha hecho, cuál es su obra para poder levantar una adoración que sea genuina, que sea real, para que adoremos al Rey, para que disfrutemos este tiempo de su presencia en nuestras vidas.
como iglesia, como pueblo suyo que somos, debemos dejar que su presencia lo llene todo. Dejemos que Dios lo llene todo en nosotros, que nos llene de quién es Él. El tiempo con Dios va a ser eterno, entonces, por lo cual, empecemos a disfrutar de Dios ahora, en este tiempo. Que el tiempo con Él no termine nunca, y es que ya no va a terminar. Si has decidido abrazarte al Señor, si has decidido seguirle, este tiempo no va a terminar jamás. Empieza a disfrutar ahora de lo que Dios te está ofreciendo. No esperes a la eternidad solamente. Ahora es el tiempo de disfrutar con el Señor. ¿De qué nos sirve el pecado en el cual nos enredamos constantemente y sin sentido? ¿Por qué tantos afanes? ¿Por qué preocuparnos por esto y por lo otro? Ocupémonos de nuestra salvación y del Señor. ¿Por qué posponer nuestra intimidad con Dios para más tarde? Ya tendré tiempo, ya lo haré. Hazlo ahora. Disfruta de Dios ahora. Dedícate a Él ahora. Lo que Dios nos propone es que miremos solo a Jesús para que nuestra salvación sea completada. Debemos dejar a un lado la ley y los profetas. Mira, la ley y los profetas no salvan, pero la ley y los profetas, como te dije, dan testimonio de quién es Jesús. El que salva no es la ley ni los profetas, el que salva es Cristo. El enfoque tiene que estar puesto en Él. La advertencia de Dios a aquellos discípulos en aquel momento de la transfiguración era decirles esto mismo. Jesús es a quien debéis prestar atención. Fíjate que incluso ellos no entendían, porque le hicieron una pregunta que mostraba que no comprendían. Tal vez nosotros también, pero cuanto más conocemos a Jesús, por la ley, por los profetas, por lo que el texto escrito que Él nos ha dejado, más disfrutamos en conocer a aquel que nos salvó. El cumplimiento de la ley nos pone en comunión con Dios. Y esto le agrada a Dios. Le agrada que le obedezcamos, que hagamos lo que Él dice en su palabra. Y nosotros como iglesia no menospreciamos la palabra, faltaría más. Faltaría más que la iglesia dejara a un lado la palabra, que en muchos casos la ha hecho para poner como prioridad los textos de los hombres, los estatutos de las iglesias u otras cosas que dicen esto es más importante. La palabra de Dios tiene importancia para nosotros, no la menospreciamos, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. La estimamos como el tesoro, la herencia o el testamento de un padre a sus hijos para que conozcamos su voluntad. La Biblia da testimonio de Cristo y en este momento nosotros sabemos que Jesús es a quien hay que prestar atención, solamente a Él, por el testimonio de la palabra, pero solamente a Él. Si eres un cristiano, si eres un hijo de Dios, que estás prestando atención a otras cosas, hoy te hacemos una invitación. Pon tu mirada nuevamente en Jesús. Presta atención solamente a Él. Solamente a Él. Y si nunca pensaste que estabas despistado, tal vez no eres un cristiano, pero dices tú, yo no estoy despistado de la realidad. Hoy el Señor quiere que prestes atención a lo que Él te está diciendo, porque en Jesucristo hallarás perdón de tus pecados. En Jesucristo solamente serás perdonado y reconciliado con Dios. Así que, presta atención. Presta atención a lo que Dios hoy te está diciendo. Tal vez este es el momento de la transfiguración para ti. Tal vez este es el momento en el que Dios se está revelando de una manera especial. Si es así, estate atento a lo que te quiere decir. Estate atento a dónde quiere poner Dios los focos. En un escenario se ponen los focos sobre el protagonista o se atiende a aquel que tiene un papel principal. Todos los focos hoy están puestos en Jesús. Todos nuestros ojos hoy deben estar puestos solamente en Él. Nos ha salvado, ha puesto su presencia en nosotros y es una presencia permanente. Somos de Cristo. Vivamos para agradarle a Él. Conozcámosle más.